Buenas noches, hermanos y amigos, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando la reunión de hoy. Estamos esperando un poquito, haciendo un poquito de tiempo para que todos se puedan conectar. Y en unos 2 minutitos vamos a estar arrancando. Vamos a orar, que todos podamos estar cantando desde casa, pasándola bien y a disfrutar de una hermosa reunión que el Señor nos tiene preparada. Bueno, hermanos, ahora sí, los que ya se fueron conectando, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Vamos a pasar una linda noche, vamos a cantar, a alabar desde nuestros hogares. Podemos cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él bendiga esta reunión y a cada uno que está escuchando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, papá, porque a pesar, Señor, de que todo está como está y la situación que estamos viviendo, parece que todo va para peor. Señor, sabemos que tenemos una esperanza en vos. Sabemos, Señor, que podemos confiar y reposar en vos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Papá, recibílas como un perfume agradable. Te adoramos, Señor, te alabamos desde nuestros hogares, Señor, desde acá. Bendice, Señor, aquellos corazones, Señor, que nos están escuchando. Papá, y que, Señor, esta reunión sea la bendición para aquellos que nos escuchan por primera vez, para aquellos, Señor, que están con una carga. Te damos toda la gloria, Señor, y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
adoramos, Señor, tu santo nombre. Te damos toda la gloria, Señor. Recibí toda la honra, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque sos fiel. Te amamos, Jesús. Te amamos. Bueno, seguramente ya somos muchos más. Esperemos que estén disfrutando. Hoy tenemos un tiempo muy lindo. Tenemos un invitado especial que nos trae una palabra que seguramente va a ser de bendición para muchos de nosotros. Y seguimos alabando al Señor desde nuestra casa. Si estuviste disfrutando tanto como nosotros, ahora llega un momento muy especial donde vamos a compartir la palabra. Como le dije antes, hoy tenemos un invitado muy especial, un genio diría yo en esto. Te invito a que te acerques, Ale.
No soy yo entonces. Lo dejo con él. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero en el Señor que estén muy bien. Demasiado recibimiento, la verdad que tuvimos un lindo tiempo de adoración. Gracias Marquito, gracias Darío. Y bueno, hoy me toca compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y yo pensé en un refrán que me condena, pero que tiene que ver con el tema de hoy. Yo no sé si ustedes saben de refranes, pero hay un refrán que dice: consejos vendo, pero para mí no tengo. Y la verdad es que eso no habla muy bien de mí, pero como yo no soy el ejemplo a seguir en esta noche, sino que es Dios y su palabra, yo quisiera que juntos podamos ver algunos aspectos de un tema que me surgió después de un acto fallido que tuve en una clase de adultos de la escuela dominical, en donde confesé públicamente que estaba un poco cansado de esta situación que estamos viviendo como ciudadanos, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Y la verdad es que hoy quisiera hablar algo acerca de la paciencia. Es algo que seguramente a más de uno como a mí nos falta. Y más que nada en este tiempo en donde todo es ya. Todo tiene que ser enseguida. Ustedes vieron que antes era llame ya, ahora tenemos pedido ya, compre ya, venda, todo ya. Sin embargo, yo creo que si Dios puso como fruto del Espíritu Santo la paciencia, es algo de lo que tendríamos que aprender y sacar nuestros provechos. Miren, hay una realidad y es que Dios nos enseña que Él siempre nos dice: tranquilo, quédate tiempo, quédate tranquilo, yo tengo mis tiempos, a vos no te toca conocerlos porque yo soy Dios, a vos te toca confiar y esperar. Y yo creo, iglesia, que este es el desafío que tenemos por delante, como te decía antes, en los tiempos que estamos viviendo. Dice la Biblia y dice Dios: yo cumplo mi palabra. Y la verdad es esto, algo en lo que nos tenemos que aferrar para poder tener una vida no tan a las corridas como generalmente la podemos llegar a tener. Lo que sí tendríamos que diferenciar, que me parece algo importante, porque a veces podemos caer en el error de creer que Dios está obligado a contestar y a confirmar todo aquello que nosotros le pedimos. Y la verdad es que la Biblia nos enseña, y Dios quiere que nosotros le pidamos, sabiendo que Él siempre tiene una respuesta para nosotros. Pero no siempre es la afirmativa. Dios nos puede contestar que sí, que no, nos puede decir: tené paciencia, espera un poquitito. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es que Dios cumple sus promesas. Y de eso es lo que uno tiene que aferrarse en este tiempo. De las promesas que Dios nos da y que son de fiel cumplimiento. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y todos sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que te voy a compartir simplemente un texto recontra conocido por todos, que es Gálatas 5:22, y que yo te lo voy a leer, no es necesario que busques en tu Biblia, porque dice así, texto clave si lo sabes con respecto a este tema. Dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol termina diciendo: contra todas estas cosas no hay ley. Yo me quedé pensando por qué Pablo terminaba esta frase o este pasaje de esta forma, y cuando uno entiende el significado o el motivo por el cual el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, nosotros podemos ver cómo esa iglesia estaba inclinándose más en honrar y en venerar y en tener vigente la ley antes que la gracia. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, medio como que levantando un poco la voz, quiere poner las cosas en orden, y por eso les aclara que este tiempo es el tiempo de la gracia de Dios, y que justamente
todo esto que hemos dicho son frutos del Espíritu Santo de Dios que obra dentro de nuestra vida. Y que no hay ley que valga, porque Dios no nos puede obligar a que nosotros seamos como Él quiere, sino que Él pretende que por medio de su Espíritu Santo, cada uno de nosotros podamos darle lugar a estos frutos. Así que yo hoy quiero compartir algo acerca de la paciencia. ¿Cómo la venís llevando en este tiempo? ¿Cómo estás vos con respecto a esto que la Biblia llama fruto del Espíritu Santo? Miren, yo tengo acá una definición que dice el diccionario con respecto a la paciencia. Dice que es la actitud, perdónenme que lea, pero es para decir literalmente lo que dice el diccionario. Dice que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Sin lugar a dudas, todos en la vida pasamos por situaciones difíciles, algunos más y otros menos. Y lo que Dios pretende que cada uno de nosotros es que tengamos paciencia. Porque muchas veces la falta de este fruto hace que cometamos o que caigamos en situaciones que nada tienen que ver con Dios. Generalmente la falta de impaciencia puede llevarnos a resoluciones o a complicaciones porque no esperamos el tiempo de Dios. Y alguna vez leí que un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar una vida. El hecho de no tener paciencia no solamente implica que podamos llegar a terminar con situaciones conflictivas, como puede llegar a ser violencia verbal, física, sino que a veces la falta de paciencia nos impide disfrutar del presente y, ¿por qué no, del futuro que Dios nos da? Por eso yo quisiera en esta noche, en algunos cortitos pensamientos, traerles algunos ejemplos de la Biblia, por supuesto, que es nuestro libro de referencia, y son los ejemplos que Dios dejó por escrito para que todos nosotros sigamos. Por eso yo les dije, yo no vengo acá para ponerme un ejemplo en nada, y la verdad que mucho menos en la paciencia, pero es algo que todos tenemos que aprender basado en la Biblia y en los casos que Dios nos pone. Miren, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, se lo voy a leer, dice que al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. ¿Se acuerdan la historia? El pueblo de Israel por más de 400 años, 430 años, esclavo en Egipto. Aparece Moisés, el libertador, que durante mucho tiempo acompaña a este pueblo para el lugar que Dios le había prometido como tierra separada para ellos. Pero Dios tiene un momento especial con Moisés, lo llama al monte Sinaí para hablar con él. Y dice la Biblia que cuando Moisés va a este monte al encuentro con Dios, aparentemente se demoró más de lo que el pueblo esperaba. Y este pueblo se impacientó, perdió la paciencia. ¿Y saben qué hizo? Dice la Biblia que llamaron a Aarón, que era el hermano de Moisés, y le dijeron: Aarón, hacenos dioses que vayan delante nuestro, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado porque se está demorando mucho. ¿Y saben qué es lo peor de la historia? Que Aarón construyó un becerro de oro, y en ese mismo tiempo en el que Moisés estaba reunido con Dios, el pueblo de Israel cayó en lo más bajo de la idolatría. Allí nomás, a la sombrita del monte Sinaí, comenzaron a adorar este becerro de oro. La consecuencia lógica es que Dios castigó el pecado del pueblo de Israel. Pero ¿saben una cosa? Parece mentira que este pueblo que conocía a Moisés, que conocía a Dios,
que sabían el trato que habían recibido de parte de Dios durante todo el peregrinar, no pudieron tener la paciencia de esperar a su líder y escuchar lo que Dios tenía para decirles. Pero en esta misma historia dice la Biblia que Dios fue paciente, porque el castigo que tenía preparado a su pueblo y que bien que se lo tenía merecido, llegó más adelante. Es decir, Dios actuó con paciencia frente a la impaciencia de su pueblo. Y déjame decirte en esta noche que muchas veces la paciencia de Dios está vinculada a su misericordia. Y vamos a ver después cómo Dios muchas veces actúa con paciencia por amor a cada uno de nosotros. La historia del pueblo de Israel es la que acabamos de contar. Pero a mí me vino a la mente también una hermosa historia que tiene que ver con Jacob. Dice la Biblia que Jacob había decidido dejar a su tierra, a su lugar, y fue junto a encontrarse con su tío Labán. Labán era el hermano de la mamá de Rebeca. Y dice la Biblia que cuando Jacob iba a su encuentro de su tío, se encontró en el medio del campo con muchas ovejas y había una pastora de ovejas, que estaba en el lugar y aparentemente a Jacob le gustó y se enamoró de ella. Y cuando Jacob se encuentra justamente con su tío Labán, él le dijo que quería casarse con su hija, que el nombre de ella era Raquel. Labán le dijo: ¿vos querés casarte con ella? Vas a tener que trabajar durante 7 años y yo te la voy a entregar en matrimonio. ¿Sabes qué? Jacob fue paciente, trabajó los 7 años y es más, dice que el amor que sentía por Raquel era tan grande que esos 7 años, dijo Jacob, le habían parecido muy poco tiempo. Cuando llegó el momento, ¿qué es lo que hace este hombre? Labán, en lugar de entregarle a Raquel, le entrega a su otra hija, Lea. ¿Por qué? Porque era la costumbre que un padre no podía entregar antes a su hija menor que a su hija mayor. Entonces, Jacob, imagínense, pero yo trabajé y esperé por 7 años para que me entregues a Raquel. Y dice la Biblia que Labán le dijo: ¿querés a Raquel? Vas a tener que trabajar otros 7 años más. Y es ahí cuando Jacob nuevamente, pacientemente, cumplió el pedido de su tío para quedarse con Raquel como esposa. El final de esta historia es que de Jacob nacieron las famosas 12 tribus de Israel. Y lo más extraño, por decirlo de alguna manera, es que 10 de esos 12 hijos no fueron hijos de Raquel, porque Raquel era estéril, no podía tener hijos. Pero dice la Biblia que viendo esta situación, Raquel clamó a Dios para que le dé hijos. Y Dios, viendo a Raquel en su condición, le dio la posibilidad de tener 2 hijos, a José y a Benjamín. En esta historia, Dios premió la paciencia. Imagínense ustedes que si yo me pusiese a hablar y no tengo mucho tiempo, podría contar un montón de historias que seguramente ustedes como yo saben. Una más, la historia de Noé. Noé durante 120 años, dice la Biblia, que estuvo construyendo un barco en donde no había agua, esperando un diluvio en donde nunca había llovido, tratando de convencer a la gente de su arrepentimiento, del arrepentimiento de sus pecados, porque Dios iba a raerse sobre la faz de la tierra todo pecado en los hombres, y no consiguió ninguno. Sin embargo, pacientemente Noé obedeció la voz de Dios, construyendo tal cual el manual que le dio el arquitecto divino, construyó ese barco, para que ahí entren Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, con
todos los animales que él había separado por pedido de Dios. La historia ya la sabemos. Cuando Dios dispuso, Dios cerró la puerta del arca y el diluvio vino. Y dice la Biblia que no quedó vivo nadie sobre la faz de la tierra. Sin lugar a dudas, la paciencia es lo que nos trae bendición. Y la impaciencia, como vimos al principio, puede traer consecuencias que seguramente no están en los planes de Dios. Por eso, querida iglesia, en esta noche yo quisiera simplemente sugerirte que practiquemos la paciencia. Me pongo en primer lugar, que podamos entender que lo que Dios nos dice es que hay un fruto del Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestra vida que tiene que manifestarse con paciencia. ¿Y sabes qué? A veces creo que la falta de paciencia puede tener que ver con la falta de paz en nuestra vida. Si nosotros vemos los frutos, dijimos amor, gozo, paz, y después viene la paciencia. Y Dios quiere en esta noche traernos paz a nuestro corazón, para que esperemos con paciencia las promesas que Él tiene preparadas y prometidas para cada uno de nosotros. Hay una historia más, y con esto voy a terminar, que es la famosa historia de Lázaro, este amigo de Jesús que Jesús tanto quería. Dice la Biblia que estaba muy enfermo. Y María y Marta, que eran sus hermanas, desesperadas al ver que su hermano se moría, mandó gente a buscar a Jesús para que venga rápido. Dice la Biblia que esta gente que envió Marta y María se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro, ese que vos querés tanto, se está muriendo, andá por favor y hacé algo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: la enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y sabés qué hizo Jesús? Completó lo que él tenía pensado hacer. Siguió visitando por 2 días los lugares que él tenía ya pensado de antemano, haciendo los milagros y prodigios que él acostumbraba a hacer. Y cuando llegó el momento, fue a Betania. Cuando Marta y María lo vieron, le dijeron: Maestro, si vos hubieses venido antes, esto no hubiese sucedido. ¿Por qué no viniste antes? Y Jesús le dice ese texto tan conocido: María, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes qué? En ese mismo instante, Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, pidió que corran la piedra que tapaba, gritó fuerte y dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante, Lázaro, más allá de haber transcurrido 4 días después de su muerte, salió caminando del lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca llega tarde. En sus planes y en sus propósitos siempre llega justo. Y querida iglesia, yo quisiera en esta noche invitarte a reflexionar sobre este tema. Que pensemos qué es lo que nos está pasando y que tengamos presente, por sobre todas las cosas, que tenemos un Dios que es paciente. Y que por más que estemos pasando por una situación complicadísima a nivel mundial, Dios nos dice: paciencia. Yo cumplo mi palabra, yo no miento. Yo me comprometí a estar con vos todos los días y en toda circunstancia, y Él está. Por eso quiero invitarte a que en esta noche vos y yo podamos aferrarnos a este Jesús que es ejemplo de paciencia. Quisiera terminar diciéndote un salmo, que es el Salmo 40, allí en donde el rey David dice: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó hacia mí y oyó mi voz. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Sabes para qué? Para que muchos vean y teman, crean y confíen en Dios. Yo no puedo asegurarte en esta noche cuál es el propósito que Dios tiene con esta situación que estamos viviendo. Tampoco puedo asegurarte si esto que nos está pasando es de Dios o no es de Dios. No tengo la capacidad para decírtelo. Pero ¿sabes qué creo? Y es un pensamiento en voz alta. Es que está operando en este tiempo lo que la Biblia denomina la voluntad permisiva de Dios. Si Dios permite que en este tiempo estemos como estamos, y si todavía no se ha encontrado una salida, seguramente es porque Dios no completó su obra. Y este es el desafío que cada uno de nosotros tenemos por delante. Decía David, esperé pacientemente en Jehová. Él inclinó su rostro sobre mí y oyó mi voz. Y me sacó de donde estaba, me puso en un lugar firme. Y muchos, a partir de esa posición que Dios me dio, creerán en este Cristo. Querida iglesia, que en esta noche el Señor nos acompañe, nos bendiga y nos dé la posibilidad de entender lo que su palabra nos enseña. Como les dije al principio, no son mis palabras. El ejemplo es Dios, la Biblia y el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga en esta noche, para que su palabra pueda ser de bendición en nuestra vida, y que tanto vos como yo podamos tener una vida en donde le demos lugar al fruto del Espíritu, que es la paciencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguí conectado en las redes. La iglesia tiene actividades, adolescentes, jóvenes, escuela dominical, los mensajes los domingos. No dejes de conectarte, porque en donde se abre la palabra de Dios, ahí hay bendición para cada uno de nosotros. Dios te bendiga mucho y muchas gracias por tu tiempo. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.